In der Pflege fehlen Fachkräfte. Die deutsche Regierung schlägt Alarm. Millionen Fachkräfte fehlen. Die Ampelkoalition hat eine große Kampagne gestartet. Kommt zu uns, heißen die neuen Töne aus Berlin. Wir müssen Einwanderung wollen von qualifizierten Fachkräften. Der grüne Wirtschaftsminister stellt sich als weltoffen vor. I'm Robert Habeck, Germany's Minister for Economic Affairs. Germany is a country where there's plenty happening right now. On the lookout for is people who fancy coming to Germany to bring in their skills, expertise and passions. Eilig werden neue Gesetze aus dem Hut gezaubert. Schluss mit Rassismus und unfreundlichen Ausländergesetzen. Einbürgerung soll einfacher werden, jedenfalls für die mit Doktortitel. Von den anderen, die im Mittelmeer ertrinken, ist nicht die Rede. Wo sollen diese begehrten Fachkräfte herkommen? Die USA, Kanada und Australien suchen schon länger nach klugen Köpfen und bei ihnen wird Englisch gesprochen. Fachleute auszubilden dauert lange und ist teuer. Was also fällt den Deutschen ein? Auf der südlichen Halbkugel nach Ärzten und Krankenschwestern Ausschau zu halten. Zum Beispiel am Rio de la Plata, wo der Bundeskanzler gerade war. Die meisten Argentinier haben europäische Vorfahren, eine helle Hautfarbe, sind Katholiken und, welch Glück, einige gendern sogar. Doch was hält der globale Süden, wo man nach diesen Fachkräften suchen will, von den Plänen von Habeck und Co.? No se entiende de lo que implica para un país la formación de un profesional. ¿Qué implica? El tema de los costos que tiene en formarlos, en capacitarlos y obviamente en darle una salida laboral. Que obviamente que si después se emigran, obviamente que nosotros nos quedamos con ese inconveniente serio de lo que es esta fuga de cerebros. Claramente faltan enfermeros. Es una carrera de las denominadas prioritarias por el Estado Nacional. El Ministerio de Educación definió 9 carreras prioritarias, entre ellas enfermería. Bei der Gewerkschaft kennt man keinen Robert Habeck, wohl aber solche Absichten. Es una manera también de vaciar, digamos, la salud pública, pedir desde afuera, tentar desde afuera, se van y acá sigue faltando recurso humano. An den Universitäten werden Stimmen gegen diesen Raub von Humankapital laut. Könne man Studenten nicht verpflichten, nach ihrem Abschluss einige Jahre im Land zu arbeiten und so der Gesellschaft etwas zurückzugeben? Como en Argentina la educación es no arancelada, también tenemos que pensar algunos mecanismos para que de alguna manera no terminen y se vayan, porque si no está, el Estado hace una inversión muy importante y la aprovechan otros estados. Sogar die Regierung ist entsetzt. Es una política, la de Argentina, siempre de puertas abiertas. No estamos al margen de lo que está sucediendo en el contexto internacional. Argentina está haciendo lo posible por fortalecer el sistema científico-tecnológico y que ese sistema pueda absorber a los profesionales argentinos. Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie hat deshalb das Programm Raíces, auf Deutsch Wurzeln, ins Leben gerufen. Es soll Wissenschaftler zurückholen. Nosotros trabajamos no solo en la repatriación, sino en la vinculación, y que la vinculación sobre todo se basa en el vínculo que tenemos con las redes de científicos argentinos en el exterior. Que ellos, estando en el extranjero, ya ocupando cargos importantes, muchos de ellos en instituciones científicas extranjeras, no regresan al país porque tienen una vida hecha, porque tienen una familia conformada, porque la situación en este país, no lo vamos a negar, de la Argentina es complicada para retornar. Hoy no hay problema de conseguir trabajo en la Argentina, sino que es un problema de salarios. Que el salario es el que no está alcanzando y el salario es el que no puede llegar a competir con los salarios extranjeros en moneda extranjera. Entonces, ese es el gran desafío, el gobierno lo sabe. Die Regierungsdirektorin spricht es nicht ins Mikrofon, aber alle wissen es.
Das südamerikanische Land ist hoch verschuldet und der Internationale Währungsfonds verlangt Kürzungen an allen Ecken und Enden, auch bei der Bildung. Seit Jahren betteln förmlich argentinische Politiker auf der nördlichen Halbkugel um Solidarität gegen diese gnadenlosen Bedingungen von IWF und Banken. Ohne Erfolg. Auch für die Ampelkoalition und den grünen Wirtschaftsminister ist das kein Thema. Und nun wollen sie auch noch die Fachkräfte wegnehmen? Hay muchos médicos y médicas jóvenes que quieren irse, que nos plantean acá. Una de las médicas que tengo en este momento me dijo, yo me voy a ir, termino mi residencia y me voy a tratar de ir. Tiene su complejidad irse porque no en todos los países se revalida tan fácil el título, pero muchos están investigando desde antes. Hay gente que se va antes de hacer la residencia, porque por ejemplo en España no tiene valor nuestra especialidad, pero sí tiene valor el título. Entonces a veces dicen, bueno, me voy a hacer directamente la residencia en España. Es ist nicht zu übersehen. In argentinischen Krankenhäusern fehlen Ärzte und Pfleger. Heute muss man monatelang auf einen Termin warten. En nuestro sistema de salud tenemos el sistema público, el sistema privado, pero en realidad el sistema privado tiene que ver con obras sociales, que son de los sindicatos, depende del trabajo de cada persona. Tenemos lo que nosotros llamamos medicina prepaga, donde la gente paga una cuota, y después tenemos la medicina privada absolutamente, donde el paciente le paga al médico, que eso es lo menos, la menor población. Entonces por eso hay como escasez de turnos, no solo de médicos, hay de turnos, porque la gente se encuentra con que las cartillas de las prepagas o las horas sociales están disminuyendo su caudal de médicos, de profesionales. El gobierno alemán efectivamente está desarrollando esa política como la mayoría de los países del norte. ¿Por qué? Porque en el sur se forman en muchos lugares profesionales de salud de alta calidad. Podemos hablar de la India, podemos hablar de las enfermeras filipinas, podemos hablar de las enfermeras de Guyana, que van a Estados Unidos ya sabiendo inglés y muy bien formadas, y podemos hablar de médicos, enfermeras, kinesiólogos argentinos que se forman aquí y que tienen una gran capacidad profesional y que son codiciados por los países del norte, por lo tanto le dan facilidades para la migración. ¿Eso qué significa? Que con un bajo costo los países del norte tienen la mano de obra que necesitan y los que pagamos, que somos los países del sur, entre ellos la Argentina, nos quedamos sin esa mano de obra. Die öffentlichen Universitäten verlangen keine Studiengebühren, nicht einmal von Ausländern. Yo tengo todos los años, desde hace 6 años por lo menos, estudiantes de varios países de América Latina y me ha tocado tener algunos de Alemania y de España. Pero sí, efectivamente es un bache ese que deja la inversión argentina en la propia formación de profesionales que después terminan yéndose al exterior. In der Fachsprache redet man vom Brain Drain, dem Abfließen der Gehirne, Talentabwanderung. Dieser Abfluss erschwert in der Dritten Welt, die vom Export von Rohstoffen lebt, ihre Entwicklung, macht sie sogar unmöglich. Professor Kovacic unterrichtet Publizistik und hat über den uruguayischen Schriftsteller Eduardo Galeano eine Biografie verfasst. Er wurde in den 70er Jahren durch sein Werk Die offenen Adern Lateinamerikas weltberühmt. Darin beschrieb er die Ausbeutung des Subkontinents seit der Eroberung von vor über 500 Jahren, den Raub von Gold und Silber durch die Kolonialmächte. Con las venas abiertas a América Latina, me parece que es el gran libro de Galeano, no solamente el que le dio la fama de autor, de periodista y documentado, sino me parece que es un libro que tiene plena vigencia, que habría que ayornarlo, pero que básicamente tiene que ver con eso, con la expoliación que sufren los países del tercer mundo. In den letzten Jahren kam der Brain Drain dazu, der Raub des Humankapitals. Es la misma lógica, sí. Además de lo que queda de los minerales, estamos exportando otras cuestiones. La información y la formación de la materia gris es un bien exportable. Y los países centrales lo saben y efectivamente Argentina está siendo uno de los tantos países de América Latina que está exportando materia gris hacia los países centrales. Laut Meinungsumfragen spielen 70% der jungen Argentinier mit dem Gedanken, ihr Land zu verlassen. Nicht alle haben eine Ausbildung und am Ende emigrieren auch nicht diese 70%. Vor der medizinischen Fakultät der UBA sitzen die Studis auf der Treppe.
UBA steht für Universität von Buenos Aires, eine weltweit angesehene öffentliche Hochschule. España. ¿Por qué? Y porque hay más salida laboral. Sie studiert seit 5 Jahren Medizin. Viele Kommilitonen wollen nach dem Abschluss weg. Sie auch. Nach Spanien. Sie kenne dort niemanden, komme aber sicher in ihrem Beruf weiter. Warum nicht vor Ort für bessere Bedingungen streiten? Klar, das wäre möglich, aber wenig deute auf Verbesserung hin. Hier müsse man viele Stunden am Tag arbeiten und werde schlecht bezahlt. Sie habe noch keine Entscheidung getroffen, wohin sie gehen wolle. Aber wenn sich eine Möglichkeit anbiete, werde sie zugreifen. Ihre Freundin neben ihr ebenfalls. In Spanien sei alles einfacher, auch die Sprache. Englisch könne sie einigermaßen. Deutsch zu lernen wäre zu anstrengend. Ja, auch sie wolle weg, wegen der niedrigen Löhne und der Kriminalität. Probablemente. ¿Por qué? Porque acá pagan muy mal. Auch er werde weggehen, wegen des Geldes. Ob man das nicht verbessern könne? Ja, das erzählen sie schon lange, aber nichts passiert. Wohin er gehen wolle? Irgendwohin. Am liebsten in die USA oder Europa. Er fange gerade erst mit dem Studium an. Ob er danach weg will, das sei eine Option unter mehreren. Er werde nach Italien auswandern, wo Angehörige leben. Ihm fehlen noch 5 Jahre bis zum Abschluss. Besuch in Escobar, einer Kleinstadt 1,5 Autostunden von Buenos Aires entfernt. In der Gegend wurden viele private Stadtviertel errichtet, mit zahlungskräftiger Klientel. Das öffentliche Hospital am Ort behandelt vor allem die, die sich keine private Versicherung leisten können. Es untersteht der Provinzregierung und die zahlt schlecht. Zu schlecht für viele Argentinier. Früher haben hier vor allem Ausländer gearbeitet, die im Land ausgebildet worden waren. Wegen der Wirtschaftskrise sind viele in ihre Heimatländer zurückgegangen. Nosotros notamos que hay muchos médicos de países extranjeros, limítrofes, que trabajan acá con nosotros. Y bueno, creo que en gran parte son los que sostuvieron el sistema de salud durante la pandemia. Quizá en estos momentos se nota que algunos vuelven, pero el porcentaje de médicos extranjeros es alto. Acá. Por lo menos en el sistema público, sí. Der Biochemiker Alejandro Márquez leitet das Labor. Sí, en los hospitales después se notó esto mucho más después de la pandemia. Es difícil conseguir turno de lo que sea. Si uno tiene una prepaga carísima, igual le dan turno dentro de 1 mes, 2 meses. Así que no es solamente un problema de los hospitales públicos. Was sind die Gründe für diesen neuen Ärztemangel? El salario es importante, pero por eso no creo que sea la única variable. Creo que también las condiciones de trabajo son muy importantes. Los reclamos de los trabajadores de la salud siguen manteniendo el sistema funcionando, no tanto las políticas. Márquez ist 59 Jahre alt, hat eine lange Berufserfahrung hinter sich und eine lange Ausbildung. Después ingresé en la Universidad de Buenos Aires, que es pública. Son 6 años para recibirme de bioquímico, que es el título de grado. Y después hice una especialidad en infectología, digamos, un hospital de infectología, que es el Hospital Francisco Javier Muñiz, donde trabajo hace 30 años, hago guardias, vengo de guardia allá, como microbiólogo de guardia lunes. Es un hospital de especialidad microbiológica. Y mi especialidad en la Ciudad de Buenos Aires la hice en microbiología. Sería todas las causas de las infecciones, ¿no? Yo cobro por mi cargo, es decir, cuántas horas trabajo y además mi función, que es la de jefe de servicio. ¿En pesos o en...? En pesos, después yo lo traduzco. En pesos. Cobré 377.000. 377, es menos que... son $1.000. No llega así, no llega a 1.000.
Sí. El Estado se queda de mi sueldo con 140, 130. Ah, de eso pagas impuesto, impuestos. Claro, ahí habría que sumarle unos 130 que no aparecen, que es el impuesto de ganancias. Uno trabaja y le cobran por trabajar. Pero en la mano son $1.000. Casi 1.000, un poquito menos. Prácticamente 2 laburos acá en el hospital. Sí. ¿Y haces guardias también? Hago guardias en el hospital de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y tengo otro salario en el otro lugar, que es un poquito menor que el de acá. ¿En otro hospital? Sí. ¿Para vivir? Sí, tengo 2 trabajos. Y trabajo 24 horas el lunes, todo el día, más toda la semana acá. Son 2 trabajos, sí. Andaré en 50 horas por semana, un poco más. Yo no cobro como la mayoría, yo tengo 30 años de antigüedad y funciones. La mayoría cobra mucho menos, que es la mitad prácticamente, un poquito más. Yo lo que creo es que son decisiones políticas de los gobiernos que hemos tenido de qué es lo que debemos cobrar. Warum wurde das politisch so entschieden? Marquez antwortet: Die private Gesundheitsversorgung, niedergelassene Ärzte und exklusive Krankenhäuser sind ein glänzendes Geschäft, jedenfalls für ihre Betreiber. Somos una competencia desleal a la salud privada, porque acá en este laboratorio se atiende muchísima gente que no paga un peso y tiene un servicio de calidad. Tal es así que la gente sabe que acá es bien atendida y pueden hacer estudios de complejidad que en otro lugar no lo pueden hacer, que le dicen, su turno es dentro de 2 meses y medio. 2 meses y medio. Y lo toman. Escúchelo, se escucha. Ahí van a decir para cuándo es el turno. Mayo, fines de mayo. Estamos en marzo, abril, mayo. Y la gente lo toma. ¿Son gente que tiene obra social y prepaga? Muchos tienen obra social. ¿Y prepagas? Sí. Pero como no funcionan bien, o no cubren, o hay que pagar, o no... Es muy complicado. Muy poco cubre... Hay pocas obras sociales y pocas prepagas que realmente brinden un servicio bueno. Es decir, un médico en un hospital privado cobra más. Es relativo eso, a que cobra más o no. Porque puede cobrar un poco más en mano, a veces. En mano quiere decir en el bolsillo. Pero no sé si tiene estabilidad laboral, si tiene aporte jubilatorio, si tiene vacaciones, si tiene días por enfermedad y un montón de otras cosas que tiene un hospital público. No siempre es así. Si a nosotros nos sacaran todos los aportes que tenemos, sí cobraríamos más. Pero muchas veces los hospitales privados son monotributistas, se llama. Es una forma precarizada de trabajar. Cobran lo que trabajan, ¿sí? Pero no tienen beneficios sociales. Im 3. Stock im Ruheraum trinkt die Assistenzärztin Benice Kaffee. Nachts, wenn wenig in der inneren Medizin los ist, kann sie sich hier ausruhen. Hay un reglamento que justamente este año cambió, nosotros estamos en provincia, hay un reglamento para provincia y otro para Cava, que es capital. En provincia este año se reformó el reglamento y las guardias, que antes eran de 24 horas, por lo tanto había que tener camas para dormir, ahora son de 12 horas. Entonces, bueno, por eso se ven las camas, porque igual también se hacen las guardias que están por fuera de la residencia, los hacen otros médicos, que esas sí son de 24 horas, y bueno, entonces vas a ver en el hospital camas porque hay muchos médicos que duermen en el hospital. Assistenzärzte verdienen etwa 600 €. Das sei wenig, so Benice, aber die Lebenshaltungskosten seien geringer als in Europa. Und ihre Familie ist hier. Deshalb werde sie nach dem Abschluss nicht weggehen. En mi caso, no. Pero sí he compartido en la facultad con compañeros que capaz sí tenían las ganas de irse a probar afuera, o a Estados Unidos o a Europa, porque hay una ilusión de que las condiciones de trabajo son otras, y también proyectarse en Europa o en Estados Unidos, que conocemos como países de primer mundo, puede, sí, dar como la ilusión de otro estilo de vida. El Hospital Posadas está peleando por la salud pública nacional, gratuita y de calidad.
Seit 5 Monaten befinden sich die 5000 Angestellten des Posadas im Ausstand. Das riesige Hospital liegt in der Vorstadt. Doch die zuständige nationale Regierung bietet nur Lohnverbesserungen weit unterhalb der Inflation an. Bueno, este es un hospital que ingresan aproximadamente 10.000 personas en el día. Es un hospital que recibe la comunidad de toda la periferia, en donde hay redes que no funcionan, hospitalarias y de algunas unidades de salud, y vienen a buscar respuesta que acá el personal lo da, aún en paro, digamos, se atienden guardias mínimas y se atiende a la internación. Y lo programado, bueno. Decime el teléfono. Heute sind aus den Provinzen Delegierte angereist. Ein Streik soll vorbereitet werden. Como por ejemplo, algunos tenemos 30 años sin pasar a planta, y ¿qué hacen los residentes? Se van, emigran, o sea, el Estado forma y se van. Y sí, y falta recurso humano, falta enfermería, que estamos luchando contra las 12 horas, pedimos que hagan 10 horas, no 12 horas nocturnas, licencia por estrés, que es fundamental, porque fuimos, según dicen, los héroes de la pandemia, pero porque no somos héroes, porque cumplimos con nuestro trabajo, propusimos todo. Viele Kollegen sind in die USA oder Spanien gegangen. Das sei traurig, meint Mirta. Aber den Einzelpersonen könne man keinen Vorwurf machen. Die Schuld habe der Staat, beziehungsweise die Staaten. Si son opciones personales, están bien. Nosotros decimos que no se vaya nadie, pero que acá el Estado se haga cargo. Que no tenga que emigrar alguien porque gana poco, porque su sueldo no alcanza. Die Gewerkschaften sind mächtig, aber in einer Zwickmühle. Eigentlich sind die argentinischen Arbeiter Peronisten. Aber die Peronisten regieren die Nation und die meisten Provinzen. Sie sind ihre Arbeitgeber. Viele Beschäftigten haben eigene autonome Gewerkschaften gegründet. La gratuidad de la educación es una tradición que viene del siglo pasado y de un proyecto que, si bien era oligárquico, que encabezó el presidente Sarmiento, estableció que la necesidad de alfabetizar a la población tenía que estar a cargo del Estado. Y estableció la primera ley de gratuidad de educación de toda América, que fue la ley 1420, y que hoy todavía es inspiradora para la mayoría de los educadores y educandos en la Argentina. Esa traducción de gratuidad, aún llevada adelante por las clases dominantes, se expresó luego fuertemente en 1918 en la llamada Reforma Universitaria, un movimiento de democratización de las universidades, donde se estableció la necesidad de la gratuidad, de la autonomía y de una enseñanza democrática, en un movimiento que estuvo muy fuertemente influenciado por la ola revolucionaria de la Revolución Rusa y de todas las revoluciones de Europa de 1918. Zurück in die Hauptstadt, in das Kinderkrankenhaus nahe des Bahnhofs Constitución. Ebenfalls ein öffentliches Hospital. Eines dieser riesigen Gebäudekomplexe, die in den 40er und 50er Jahren unter der Perón-Regierung gebaut wurden, als das Land sehr reich war. Hay planta de 24 horas y otra planta de 40 horas semanales, que venimos alrededor de las 7 de la mañana hasta que se termina el trabajo en el sector donde yo estoy. Pero en general es un promedio de 6 o 8 horas diarias de trabajo hospitalario. Im 3. Stock leitet Angela Nakap die Notaufnahme. Das Interview gibt sie mir in ihrer Eigenschaft als Sprecherin des Nationalen Verbandes der argentinischen Kinderärzte. Der Verband ist auch für die Zertifizierung zuständig, denn alle 5 Jahre muss sich ein Kinderarzt weiterbilden und auf den neuesten Forschungsstand versetzen lassen. Por eso nosotros terminamos el secundario, hacemos 7 años de carrera de medicina, que se puede estudiar en universidades públicas o privadas. Acá hay muchas universidades en diferentes lugares, que son por eso 6 años más un internado rotatorio, que es ir a diferentes hospitales a hacer las materias básicas, que son ginecología, cirugía, clínica, pediatría. Y después de eso uno tiene que dar un examen para entrar en la residencia. La residencia es el sistema de formación básico para cualquier especialidad. Es decir, en pediatría son 4 años de residencia, que son años intensos, porque es muchas horas de trabajo. En general se está entre 8 a 10 horas diarias, más las guardias semanales, que en general son 2,
en época común, en época de verano cuando hay vacaciones hay que hacer más guardias y las guardias son parte de la formación. Y si uno quisiera hacer una subespecialidad pediátrica, por ejemplo quiere ser otorrinopediátrico, neurólogo pediátrico, dermatólogo pediátrico, tiene que hacer una segunda residencia. En general son 3 a 4 años más. O si quiere ser terapia intensiva, depende de la especialidad que uno quiera hacer, tiene que hacer una segunda especialidad. Entonces son 7 años de carrera, 4 años de básica, de una especialidad básica, y otros 3 a 4 años de una subespecialidad si quiere hacerla. Am Nachmittag behandelt sie in ihren beiden Praxen, eine in der Vorstadt und eine zweite in einem vornehmen Viertel. So kommt sie über die Runden. Depende por eso de la antigüedad, para decirlo en dólares, ganamos menos de $1.000 por mes, poco menos. Nuestra hora no es el valor que debería tener, pero bueno, sí, y uno también está en un hospital público porque tiene mucha formación permanente. Von der Kampagne der deutschen Bundesregierung, Fachkräfte abzuwerben, hat sie noch nichts gehört. Aber schon jetzt fehlen Ärzte. Hay algunos hospitales, sobre todo en provincia, que no se completaron las vacantes, eso lo estamos viendo, y veremos qué pasa con el tiempo, porque por ahora tenemos todos los pediatras que nos fuimos formando muchos años y todavía estamos atendiendo a mucha población. Pero por ejemplo, en el comienzo de clases, las familias dicen, no consigo turnos, y es cierto, no se consigue porque muchas familias consultan entre febrero y marzo, y ahí digamos, estamos muy completos los pediatras en nuestra consulta ambulatoria. Ob es nicht ungerecht sei, dass man in Argentinien kostenlos studieren und danach einfach auswandern könne, ohne etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Das sei richtig, aber Bildung für alle sei ihnen heilig und es sei gefährlich, an dem Prinzip zu rütteln. Universidades públicas, el alumno no paga, se paga con los impuestos de todos los ciudadanos. No tenemos un número exacto de qué costo tiene el alumno, pero son esos 7 años de carrera que el alumno no paga. Ortswechsel. Die Universität von Avellaneda ist relativ neu. An ihr sind 30.000 Personen eingeschrieben. Jedes Jahr kommen 6.000 dazu. Avellaneda ist eine Vorstadt im Süden von Buenos Aires, schon in der Provinz gelegen. Aber das Geld kommt von der nationalen Regierung. Das Gebäude ist schmucklos, keine schicken Cafés in der Umgebung, sondern Fabrikhallen und Müllsammler. Allá a la derecha ahora te voy a mostrar está el Departamento de Salud y Actividad Física. Mariana leitet den Studiengang für Pflegekräfte. Im Moment sind noch Ferien, da ist wenig los. Históricamente sí era una cuestión 100% femenina, pero con el transcurrir de los años ahora tenemos una gran población de varones también y de diferentes géneros, ¿no? La carrera son 5 años. Es mucho. A partir de la acreditación de la carrera, que esto sucedió en todas las carreras de enfermería de toda la Argentina, en todas las universidades, se modificaron el plan de estudio. Antes la carrera tenía 4 años, ahora con nuevos estándares, ¿no es cierto?, la carrera pasa a tener 5 años. Die Ausbildung ist anspruchsvoll. La universidad tiene convenios con varios hospitales en lo que es provincia, ¿no es cierto?, y capital federal, lo que sería Cava. Vamos a diferentes hospitales, en los diferentes turnos, diferentes servicios, según el contenido que esté involucrado a cada práctica. Te decía que todo esto, ¿ves?, es una parte que está en construcción para sumar diferentes espacios que necesita la universidad, como por ejemplo para nosotros, para la carrera de enfermería, es fundamental el espacio de simulación clínica. Entonces todo esto se está preparando, quizás dentro de un año ya podemos estar haciendo prácticas, ¿no es cierto?, simuladas dentro de ese espacio físico. Además también se van a sumar más aulas. Diese 5 Jahre Ausbildung zum Pfleger kosten viel Geld. Für die Infrastruktur, die Gehälter der Dozenten, den Lebensunterhalt für die Studierenden. Lohnt sich der Aufwand? Finanziell gesehen kaum, gibt Mariana zu. Generalmente acá en Argentina muchos licenciados o licenciadas en enfermería tienen más de un trabajo seguro. Entonces salen de uno y entran en otro, ya sea en la semana o tienen uno entre semana y uno de fin de semana.
o también trabajan por su cuenta, entre 6 y 8 horas es su jornada laboral. ¿Y cuánto cobra para eso? Y depende también lo que es el sector público o privado. Generalmente el sector público tiene un pequeño menos de porcentaje, porque en el sector privado quizás hay algunas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo un premio, ¿sí?, al presentismo, aproximadamente entre 60.000 y 70.000 pesos. ¿De eso no vive? No. ¿Ni paga el alquiler? No. Los últimos datos de una canasta básica supera los 100.000 pesos. ¿Y cómo hace para sobrevivir? Por eso tienen 2 trabajos. Nosotros estamos trabajando en varias líneas. Una es la formación de grado, ¿no?, con las licenciaturas. Y otro es también pensar en el posgrado. Hay una maestría que están funcionando de enfermería que tiene que ver con subsanar y poder a su vez mover el arco con respecto a la formación de enfermeras y enfermeros, y estamos trabajando en un doctorado en enfermería con otras universidades con la vocación de darle un marco teórico a lo que es la ciencia de la enfermería. Für den Dekan ist Pflege ein eigener Beruf, nicht nur eine Hilfskraft des Arztes. Und das müsse honoriert werden, beziehungsweise müsste honoriert werden. In Argentinien kommen auf 10.000 Einwohner nur 5 Krankenschwestern. Eindeutig zu wenig. In Deutschland sind es 80, 16 mal mehr. Und da wollen die Deutschen den Argentiniern auch noch Pfleger abwerben? Factores internos y externos, digamos, en cuanto a por qué faltan tantos enfermeros. También faltan médicos últimamente. Hay factores de migración, los jóvenes intentan emigrar por distintos factores, algunos políticos, algunos económicos, algunos sociales, por los bajos sueldos. Was könne man aus seiner Sicht unternehmen? Etwa eine kostenlose Bildung garantieren, mit der Verpflichtung, dass sie der ausgebildete Akademiker später zurückzahlt, entweder indem er ein paar Jahre im Land arbeitet oder, wenn er unbedingt auswandern will, dass er das Geld, das seine Ausbildung gekostet hat, zurückzahlt. In Deutschland werde das BAföG ja auch zurückgefordert. Der Dekan nickt. Eso es una discusión muy de fondo que planteás, que tiene que ver con los derechos individuales versus los derechos colectivos. La educación es un derecho colectivo para nosotros y sí, coincido, cuando vos tenés una inversión muy fuerte de todo el pueblo argentino, porque las universidades la financian con sus impuestos todo el pueblo argentino, también se requiere que no es una decisión meramente individual, sino que es colectiva. Precisamente ese derecho colectivo debería estar por encima de los derechos individuales. Der Braindrain hat eine lange Geschichte und war immer mit Vertreibung und Niedergang verbunden. Dokumentiert ist er seit dem Jahr 529. Da ließ Kaiser Justinian die neuplatonische Philosophenschule in Athen schließen. Das Christentum war bereits römische Staatsreligion geworden. Die Lehrmeister flohen an den Hof des Perserkönigs samt ihrer wertvollen Papyrusrollen. 1492 wurden die Juden aus Spanien vertrieben und mit ihnen ihre Finanzinstitutionen. Die Folge war der Aufstieg der Augsburger Banken. 1661 wurden die Hugenotten aus Frankreich gejagt und so gelangten ihre handwerklichen Kenntnisse nach Preußen. Ab 1933 verließen die jüdischen Wissenschaftler Nazi-Deutschland und wurden mit offenen Armen von den USA aufgenommen. In Argentinien wanderten mit jeder Diktatur die Klügsten aus. 1966 gingen nach der Niederschlagung der autonomen Universitäten über 300 hoch angesehene Professoren ins Ausland. Und während der Militärdiktatur 10 Jahre später wurden 18 Millionen Bücher verbrannt, 24 Tonnen Papier. Eine systematische Vernichtung von Wissen. De los últimos 6 o 7 años, de los últimos 10 años diría yo, las principales carreras que han exportado alumnos de la UBA han sido las de ciencias exactas, medicina
y en menor grado arquitectura, no tanto las carreras humanísticas. Professor Kovacic lehrt Publizistik. Seine Studenten liebäugeln weniger mit der Emigration und schon gar nicht nach Deutschland. Aber viele werden von US-amerikanischen oder spanischen Firmen virtuell beschäftigt. Für wenig Geld und ohne Sozialabgaben lässt sich eine Presseabteilung eines US-Unternehmens auch von der südlichen Halbkugel aus online, aus dem Homeoffice, managen. Están muy politizados en general, pero también están con un pie fuera del país. Muchos de ellos, un 20% por lo menos de cada comisión, está esperando alguna beca o está tramitando alguna beca para irse a otros países de América Latina, pero en especial a Estados Unidos y Europa. Y además han aparecido en los últimos 4 o 5 años la posibilidad de irse a Australia y a Nueva Zelanda. Muchos de los estudiantes aspiran a entrar, si los que piensan ir a Europa, aspiran a entrar por España, la mayoría porque tienen nacionalidad española o tienen familiares en España o en Italia. Seine Studenten nehmen die kostenlose Ausbildung als selbstverständlich wahr. Das müsse sich ändern. La gratuidad no es una inversión del Estado, es gratis y lo tomo y con eso hago lo que quiero. No hay una idea, no hay una formación desde la escuela primaria o secundaria de decir el Estado te está dando herramientas y debieras devolvérselas al Estado. Y el Estado tampoco se preocupa por hacer reconocer eso, de pensar que estoy invirtiendo en la ciudadanía y la ciudadanía debiera, para sostener a las futuras generaciones, devolver eso al Estado de alguna manera. Me parece que es una materia pendiente en la educación argentina en general, en sentirnos parte de algo colectivo. Eso me parece que es el primer pecado de nacimiento, el ADN original de por qué piensan muchos en que la educación es gratuita y con ella y el Estado tiene la responsabilidad de formarme y yo después hacer con eso lo que quiero. No hay una idea de reciprocidad. No hay voluntad política para hacerlo, digamos, no hay planes de ese tipo en la Argentina en este momento. Es decir, ni los estados provinciales ni el Estado nacional tienen programas de ese tipo. Pero sí, yo creo que sería dable porque de hecho en otros países del mundo ocurre, ¿no? US-Universitäten verlangen hohe Studiengebühren, die zurückgezahlt werden müssen. Und, wie gesagt, das deutsche BAföG wird auch nicht geschenkt. Offizielle Zahlen, was den argentinischen Staat die Ausbildung eines Arztes kostet, gibt es nicht. Bei der Gewerkschaft schätzt man, si uno pudiera dividir la cantidad de estudiantes que se forman por año por los presupuestos universitarios, aproximadamente estarían en $60.000, que es el precio, por ejemplo, de una universidad privada mediana en Estados Unidos al año. Y nosotros estamos hablando de toda la carrera, es decir que hoy formar un profesional de la salud saldría la quinta parte, un 20% que en los países centrales. La universidad gratuita, en ese sentido, no aporta grandes presupuestos, tiene muchos déficits de infraestructura, tiene bajos salarios docentes, pero aún así tiene un nivel de calidad muy importante. Die argentinischen Universitäten werden zu einer Art verlängerter Werkbank für das Gesundheitssystem des Nordens. Unter dem Motto, die armen Länder bilden unsere künftigen Fachkräfte billig aus. Ausbeutung hoch 3, so der Gewerkschafter. Er hält Ausgleichszahlungen für möglich, aber im Moment wird dies weder im Land noch in der internationalen Diskussion gefordert oder wenigstens diskutiert. Obviamente debería haber una regulación mundial de la transferencia de mano de obra calificada que por lo menos hoy no existe. Die Regierungsdirektorin kann oder will zu diesem Thema nichts sagen. Bueno, pero ya me excede un poquito a mí como directora de internacionales, ¿no? Me parece que eso es un tema a lo mejor para conversar, para pensar. Yo creo que sinceramente el mejor instrumento para la Argentina es mejorar las condiciones del país. Das kann lange dauern. Sie könne sich aber vorstellen, dass die Ausbildung an Bedingungen geknüpft wird, dass sich Studenten verpflichten, später eine Zeit lang in Argentinien in ihrem Beruf tätig zu sein, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Bei den Postgraduierten ist das bereits üblich. Siempre ha sido la política educativa argentina, ha querido garantizar la educación para todos y todas, desde la primaria hasta la universidad, y eso ha sido un orgullo y una bandera de nuestro país.
La inversión en posgrados, doctorados, incluso los investigadores de CONICET que se otorgan becas externas tienen la obligación de volver al país y eso está firmado. Noch hat die Politik nichts entschieden. Aber der Druck wächst. Irgendetwas muss passieren. Die wirtschaftliche und die politische Lage ist düster. Und wenn dann Headhunter aus Deutschland eine goldene Zukunft versprechen, dann werden wohl auch diejenigen weggehen, die eigentlich eine bessere Zukunft im eigenen Land wollen. Sie hat Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. Erfahrungen im Ausland zu sammeln wären interessant für eine gewisse Zeit. Aber sie habe noch keine Entscheidung getroffen. Auch die beiden Erstsemester schließen Emigration aus. Ein Praktikum im Ausland wäre nicht schlecht, aber weg für immer auf keinen Fall. Auswanderung ist keine Option, sagt sie. Ihr gefalle Argentinien.